Fuimos llamados a ser santos, fuimos llamados a estar en intimidad con el Señor, a obedecerle, ¿sí? A través de su palabra. Pero hay momentos, y esto nos pasa a todos, ¿sí? Hay momentos que oramos por necesidades, ¿sí? Oramos por necesidades y no pasa nada. No hay respuesta, ¿sí? Y a través de todo esto hay personas, hay hermanos que se decepcionan y empiezan a dudar. Muchos se alejan del camino, ¿sí? Porque no entendieron su llamado. Muchos se apartan, dejan de congregarse, dejan de tener intimidad con Dios, de buscar a Dios, ¿sí? Porque se decepcionan y empiezan a dudar, ¿sí? Hay un hombre en las escrituras llamado Tomás, que su sobrenombre, ahora sí que nos habla la escritura, ¿verdad? Tenía Dídimo, ¿sí? Tomás era un discípulo, ¿sí? Era un discípulo del Señor, así como tú y yo lo somos, porque hemos creído en su palabra, ¿sí? Y y al creer en su palabra, dice la escritura, que debemos de permanecer en él. Y si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. ¿Cuánto lo creen? Entonces, si tú y yo somos discípulos del Señor, vamos a aprender de un hombre llamado Tomás, que estuvo con el Señor aprendiendo durante el ministerio del Señor, ¿sí? Él tuvo el privilegio de ser llamado por él y aprendiendo del maestro. ¿Y sabes qué? Fue instruido por el Señor, ¿sí? Fue instruido a los pies del maestro, ¿sí? ¿Sabes qué? No nada más fue eso. Fue instruido, pero también vio maravillas, vio señales, vio sanidades, vio prodigios, ¿sí? Lo que el Señor hacía. ¿Te das cuenta? Tú y yo fuimos llamados a ser santos, fuimos llamados a ser discípulos del Señor, ¿sí? Y hay momentos, hermanos, en que también tú y yo como discípulos fuimos instruidos a sus pies. Fuimos discipulados por Él, ¿sabes? Y por lo tanto, ha habido experiencias de sanidades, ha habido experiencias de milagros, prodigios, ¿sí? Tal vez ha visto el Señor que sane y levante un paralítico, ¿sí? Has visto, escuchar que el Señor sanó a un mudo, ¿sí? Y escuchaste que empezó a hablar, empezó a decir palabras, a un cojo saltar, ¿sí? A un ciego ver, no lo sé. Ha habido experiencias como hijo de Dios, como discípulo de Dios, que tú llegaste a orar por un enfermo y ese enfermo se sanó, Dios le sanó, ¿sí? Entonces, ha habido experiencia así como Tomás la tuvo con el Señor en su instrucción y experiencia en el ministerio. Llegó un momento que el Señor le dijo a sus discípulos, ya estaba Tomás, estaba Felipe, ¿verdad? Le dijo, ¿sabéis el camino? ¿A dónde voy? Y sabéis, dice, ¿y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Esto lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 4 al 6. ¿Te parece si lo escudriñamos, si lo leemos? Por favor, acompáñame a Juan 14. Juan 14, verso 6. ¿Sí? Donde el Señor le dice aquí a sus discípulos, ¿sabéis a dónde voy? Y sabéis
el camino. Pero también el Señor responde a sus discípulos. ¿Sí? En el verso 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Aquí el Señor responde a sus discípulos acerca de lo que Él mismo le dijo: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero alguien le dijo, ¿sí? Alguien le dijo, versículo 4, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Hace un momento atrás mencioné la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué respuesta? Porque Tomás hizo una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces el Señor le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Por eso en el judaísmo, hermanos, el enfoque no es el Mesías, sino la obra del Mesías. ¿Sí? Porque lo que le interesa al judío es ver para creer. Eso es lo que pasaba en Tomás. Él quería ver para creer. ¿Saben? ¿Por qué? Porque él no creyó, ¿sí? Que ahorita lo que vamos a ver más adelantito acerca de que los discípulos dijeron a Tomás que el maestro había resucitado. ¿Sí? Y no vamos a ir para allá. Muy bien. Vámonos para Juan capítulo 20. Ahí mismo el Evangelio de Juan capítulo 20, verso 24 al 25. Voy a tomar lectura y dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. El Señor les dijo: Él les dijo, si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. ¿Sí? Fíjense nada más. Tomás dijo: si no pasa esto, ¿sí? Si no viera en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el lugar de los clavos, ¿sí? Y metiera mi mano en su costado, no creeré. O sea, los discípulos estaban diciendo a Tomás: hemos visto al Señor, ¿sí? Ha resucitado. Entonces Tomás dijo estas palabras y dice: no voy a creer. Si no pasa esto, no voy a creer. ¿Sí? Y sabes, como mencionaba anteriormente, así como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, llega un momento en el cual de estar siendo instruidos por el Señor, de recibir discipulados, de ver maravillas, señales, prodigios, sanidades, Dios obrando a través de nuestras vidas, y aún así llega un momento en el cual se duda. ¿Sí? Llega ese momento, hermanos, como iglesia, y lo hablamos como siervos, lo hablamos como iglesia. Todos en general pasa eso. ¿Sí? Jesús, hermanos, vamos a ver algo muy, muy importante, ¿sí? Porque en el verso 26 al verso 27, ¿sí? Jesús hizo esto con Tomás porque estableció la diferencia entre duda e incredulidad. ¿Sí? Y vamos a ver. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros.
Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Sí? Pues el Señor hizo esto con Tomás porque Él estableció, como lo dije anteriormente, Él estableció la diferencia entre duda e incredulidad. La incredulidad es un pecado. ¿Sí? La incredulidad es pecado. Por eso el Señor le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Tú tienes que creer. ¿Sí? Cree en lo que la Escritura dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de principios. Y los principios de Dios son inamovibles. ¿Sí? No se mueven, no se cambian. Los principios de Dios, mis hermanos, es verdad. Y tú y yo debemos estar fundamentados en los principios de Dios. Amén. Así que le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. La incredulidad es pecado. La duda es solo falta de información. ¿Sí? Tomás fue instruido. ¿Sí? Pero el punto es de que no había creído. Porque el Señor les había dicho lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, y no creyó. Hubo 2 discípulos que iban en camino a Emaús, iban platicando lo que había acontecido acerca del Maestro. Y se acerca el Señor, ellos no sabían que era el Señor, y les dice de qué platican. ¿Sí? Y ellos les dicen, ¿verdad?, de lo que había acontecido. Pero llega un momento en el cual llegan a cierto lugar y el Señor como que hizo que iba más adelante y ellos le forzaron a que se quedara con ellos. Y dice que partiendo el pan, ¿verdad? Dice que se partió el pan, el Señor partió el pan y se oró, ¿sí? Y de repente dice que ya no estaba con ellos. Entonces ellos reaccionaron y dicen, no ardía en nuestro corazón cuando nos abrían las Escrituras. ¿Sí? De todo lo que los profetas, Moisés, ¿verdad?, etcétera. Porque el Señor les había dicho acerca de Moisés, de lo que estaba escrito en él, de lo que Moisés había escrito de él, los profetas, etcétera. Y dice, no ardía en nuestro corazón cuando nos abrió las Escrituras. Entonces, los discípulos fueron instruidos por el Señor. Y Tomás, que fue instruido, vio maravillas, señales, sanidades, y hubo un momento en el cual dudó. ¿Sí? Y el Señor le hizo ver la diferencia entre incredulidad y duda. Incredulidad es pecado, por eso le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sí? La duda es una falta de información. Cuando hay duda es porque no estás informado. Cuando hay duda hay preguntas, y eso fue lo que Tomás hizo, preguntó. Se le dio la información. ¿Sí? Pero llegó un momento en el cual fue confrontado con el Señor. ¿Sabes? Llega un momento en el cual se tiene que venir la respuesta cuando hay dudas. Pero cuando viene la respuesta ya no debe de haber duda en tu vida, sino creer en la palabra de Dios. Creer lo que el Señor dice, porque sus palabras son fieles y verdaderas. Amén. Así que, de manera que cuando le compartimos a una persona, ¿sí?, y hace muchas preguntas, no debemos desesperarnos tú y yo, porque el Señor no es así con nosotros. El Señor es paciente para con nosotros. ¿Sí? Tú y yo no nos debemos desesperar cuando una persona nos hace muchas preguntas, porque esa persona quiere saciar su falta de información, así como Tomás. ¿Sí? Y eso está bien, hermanos. Eso está bien, porque es bueno preguntar. Jesucristo, cuando María y José los andaban buscando, estaba en el templo con los doctores de la ley, Él hacía algo muy importante. Él preguntaba. ¿Sí? Y la gente se sorprendía de su respuesta. ¿Qué es esto? Porque Él preguntaba
al experto de la ley, ¿sí? Y a la misma vez el experto de la ley regresaba la misma pregunta y Jesucristo respondía. Entonces, al responder, la gente se admiraba de su respuesta, ¿sí? Entonces, preguntar es bueno. En los estudios preguntar es buenísimo. ¿Por qué? Porque la duda se va a disipar de ahí. Y la luz de la palabra va a iluminar tu entendimiento, ¿sí? Y por lo tanto, ya no va a haber duda. Ya no va a haber incredulidad, ¿sí? Porque a veces la persona se hace incrédula. No cree. Aunque lo lea, ¿sí? Así fue Tomás. Aunque fue instruido, llegó un momento en el cual no creyó, dudó, ¿sí? Y el Señor le dice, hey, esto es incredulidad, no seas incrédulo, sino cree. Entonces, cuando hay información, no debe de haber incredulidad, no debe de haber duda. Y si hay duda, pregunta, porque es falta de información, ¿sí? Entonces, sin embargo, existe una gran diferencia entre las personas que tienen dudas y las que no quieren creer. Hay una gran diferencia, ¿sí? Ya no importa lo que se le diga a esa persona que no cree. Ya no importa, ¿sí? Simplemente no va a creer, ¿sí? Ya no le importa nada. No va a creer y punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es incrédula, ¿sí? No cree. Entonces hay una gran diferencia entre duda y incredulidad. Hay una gran diferencia entre duda y creer. ¿Cómo ven? Entonces, las personas que teniendo las evidencias no creen, el día de mañana serán incrédulos. Aún siendo instruido, teniendo las evidencias, llega un momento en el cual no creen. Esas personas son incrédulas. Y eso es pecado. Sí, eso es pecado. Pero miren, vamos a ver el verso 28 y 29. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿A quién se está refiriendo el Señor? Tú creíste porque me viste, Tomás. Sí. Pero dichosos aquellos que no vieron y creyeron. ¿A quién le está hablando? Ahí nos está hablando a nosotros, como gentiles, como iglesia, ¿sí? Quiere decir que tú y yo somos más dichosos, ¿sí? Más dichosos que Tomás, porque Tomás estuvo con el Señor, fue instruido por él a sus pies y vio lo que el Señor hizo. Señales, prodigios, sanidades, maravillas. El Señor está diciendo, son más dichosos los que no vieron y creyeron. Esos somos tú y yo, mis hermanos. Y esto es una palabra de motivación, de ánimo. Si estás pasando un momento así, si estás pasando un momento en el cual has orado y no ha venido respuesta, espera, Dios tiene su momento, porque Dios lo que promete lo cumple. Sus promesas son fieles y verdaderas, ¿sí? Si estás pasando un momento de necesidad, cualquier cosa, ¿sí?, en la cual eso quiera provocar que te desanimes, que te decepciones y empieces a dudar, no, ¿sí? Deja que la luz de la palabra ilumine tu corazón, tu mente, y disipe toda duda y toda incredulidad, y empieces a creer la palabra de Dios. El rey David dijo, joven fui, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si el Señor dice, yo soy tu proveedor, yo soy tu sustento. Si el Señor dice, todo lo que pidas en mi nombre será hecho, ¿sí? Entonces, seamos creyentes, creamos a la palabra de Dios. Así que hagamos un lado, ¿sí? Dejemos que la palabra de Dios disipe toda duda y toda incredulidad y empecemos a creer la palabra de Dios, ¿sí? Así que somos más dichosos que Tomás, porque creemos sin haberle visto. Hemos creído en Él sin haberle visto.
Y por voluntad del Señor, como dice la Escritura, somos bienaventurados. Somos dichosos por creer en Él, por voluntad del Señor. Amén. Y si es por voluntad del Señor, ¿sí? Entonces, su palabra es fiel y verdadera, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. No te desanimes. Sigue adelante, sigue avanzando en cualquier circunstancia en la cual te encuentres o estés enfrentando, familiar, ¿sí? Económicamente, no lo sé, Dios lo sabe. Y si has orado, espera, porque va a venir la respuesta, ¿sí? Porque somos dichosos, porque hemos creído en Él, aunque no lo hemos visto. Así es la voluntad del Señor, ¿sí? Así es la voluntad del Señor, de que somos bienaventurados, ¿sí? Somos dichosos por creer en Él. ¿Cómo ven, hermano? ¿Cómo ven, familia? ¿Sí? Ánimo, echémosle ganas. Tú eres un campeón, una campeona, y donde quiera que te encuentres, si estás en un estado así, en un momento así, levántate, tú puedes, tú eres un campeón, tú eres una campeona. Sin más por el momento, ¿sí? Te dejo con este mensaje, ¿sí? Y sigue investigando, sigue buscando, que hay mucho más que aprender, ¿sí? Seamos dirigidos por el Espíritu de Dios, ¿sabes? Te animo a que te levantes, te animo a que retomes fuerza, ¿sí? Porque tú fuiste llamado a ser un discípulo del Señor, un servidor del Señor, una servidora, un gran siervo, una sierva de Dios. Deja que Dios use tu vida. Llegamos a un lado toda incredulidad y toda duda, y dejemos que la palabra, que es la luz, disipe la duda y disipe la incredulidad, ¿sabes? Ánimo, ¿sí? Te amamos de todo corazón, que no te conozcamos, ¿sí? Te amamos con todo nuestro corazón. Este mensaje sea de bendición para tu vida, para la gloria y honra de Dios, ¿sí? Quedamos pendientes, primeramente Dios, en otro video, en otra grabación, en otro mensaje. Amén. Sin más por el momento, me despido, ¿verdad? Deseándoles un bonito, excelente día, deseándoles bendición, ¿verdad? En sus vidas. Que la paz de Dios gobierne en sus vidas, esté en su vida, en su familia y en su hogar. Papá Dios les bendiga a todos en general. Bendiciones.